bienvenidos a este canal por la calle del medio, contando historias reales con Flor y Aura. Por la calle del medio. Ok, bueno, gracias Flor por iniciar este proyecto. Así Esperemos que sea de gran aceptación y principalmente pues que Dios nos ayude a seguir evolucionando en este camino pues que es un poco desconocido, pero pues vamos a iniciar. Lo importante es iniciar. Dar el primer paso. Sí, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema un poco espinoso que son historias de terror laboral o historias laborales de terror. Vamos a contar temitas como el mosquito muerto. Y de esos compañeros que se creen los dueños de la empresa y destruyen al que uno menos piensa. Exacto, pero no solamente vamos a hablar, vamos a echar cháchara, a hablar cuentos, sino que también nos vamos a enfocar sobre la ley 1010 de acoso laboral, qué tanta influencia tiene, sobre qué piensa el psicólogo. Pues nosotros nos referenciamos en un psicólogo peruano que se llama Fernando Leiva, sobre esas personas que son mosquita muerta, las personas que utilizan el chisme para llevar a cabo su cometido. Entonces siempre pues vamos a tener un poquito como... La idea es que nos divirtamos, un poquito y picantico. También aprendamos un poco que muchas veces nos encontramos en situaciones pero no distinguimos de que estamos frente a un acoso laboral y cuáles son esos tipos de acosos también que existen. Y nos callamos, porque la mayoría de las veces por desconocimiento callamos, omitimos y vivimos repitiendo ese círculo. Entonces normalizamos ese tipo de situación. Correcto, donde quiera que vamos, pues si lo vivimos, bueno, esto es normal, me pasó, me voy de esta empresa, llego a otra, pero es lo mismo. Entonces la idea es que conozcamos un poco y que por las personas en la ley y nos podamos defender. Y que las personas que nos escuchen pues tengan una luz. No somos expertos, pero en el recorrido que hemos tenido, pues sabemos, hemos pasado pues ya este tipo de situación. Entonces no sé si iniciamos con esa compañera. Empecemos con la mosquita muerta. Interesante. Muerta. Tengo 2 confesiones de 2 personas. Son anónimos, obviamente, porque no van a revelar su nombre. Digamos que una dijo que se llamaba Susana, la otra no mencionó su nombre, no sé si es hombre o es mujer. Voy a leerlo y pues cuéntenos ustedes al final qué les parece la historia, cuáles son los comentarios que tienen y qué habrían hecho ustedes en esa situación. O si tienen una historia similar o peor a las que vamos a estar contando, pues pueden a través de nosotros pues hacerla llegar y nosotras la relatamos también. Claro que sí. Bueno, empezamos. Hola queridas Flor y Aura. Les cuento que la mosquita muerta con la que yo me encontré fue una mosca de esas verdes grandes. Level, comía hasta muerta esa mosca. Que acechan los cementerios, con la diferencia que esto estaba en mi trabajo. Imagínate el nivel. En este tiempo ocupaba un cargo de coordinadora en una empresa. Entonces mujer, porque si dijo coordinadora es mujer. Y todo iba de maravilla. Por la cantidad de trabajo me asignaron un auxiliar para que me ayudara, no sabiendo que este iba a ser mi peor pesadilla. La mosquita muerta terminó siendo el auxiliar de la coordinadora. Listo. Algo que es como normal que se viva. Al principio, como toda escoba nueva, barría bien y era muy amable, pero con el tiempo, esta joven, o sea que era otra mujer, empezó a comportarse de forma grosera conmigo y a quejarse y a tirar indirectas de que ella hacía mucho trabajo y ganaba menos que yo. En su momento hablé con ella y pensé que todo había quedado atrás. Oh, sorpresa. O sea, lo ubicó en tiempo, espacio y lugar. Supuestamente. Oh, sorpresa. Cuando mi jefe me llama a su oficina y me reclama porque estoy utilizando mi horario laboral para asuntos personales.
Imagínate que a ti te llame tu jefe y te diga eso, ¿tú qué haces? Quedas congelado. Claro. Y sin sospechar de que la mosquita muerta estaba involucrada en eso. Exactamente. Me quedé en ese momento impactada. Nuevecita y de paquete. Porque no entendía lo sucedido. Mi jefa me contó que a su correo llegó un email donde estaban fotos mías hablando por teléfono y donde me estaba riendo. Todo fuera de contexto. Okay. Entonces, además de eso, no tuvo ni siquiera la valentía de decir quién era la persona que lo estaba diciendo, sino que fue un anónimo. ¿Qué hubieses hecho tú en ese caso? Por lo menos empezar a buscar quién fue la persona que pudo haber sido. Y mi primera señalada era ella, porque si compartíamos oficina, pues la foto no podría salir de otro lugar, ni de otro celular que no fuera de ella. Concuerdo. Ya que tenía que utilizar mi teléfono móvil porque no tenía corporativo. Además de eso, que en el mismo correo, le decían que yo salía corriendo a la hora de que finalizaba la jornada laboral. Ya que no quería que nadie me preguntara nada. Cuando yo lo hacía era porque tenía que recoger a mi hijo que salía del colegio. Tremenda nuestra amiga la mosquita muerta. Yo se lo expliqué todo a mi superior, pero ya la cizaña estaba sembrada. Ok. Después de un tiempo empezaron a circular rumores en la empresa de que mantenía una relación con otro compañero. Mira los alcances. Cuando solo éramos buenos amigos. A mí todo eso me empezó a generar desconfianza con mi auxiliar, a quien llamaremos Ana. Porque la única persona que le había comentado que tenía que recoger a mi hijo a esas horas fue ella. ¿Y quién más me pudo tomar la foto mientras estaba descuidada? Además de que mi amigo siempre me buscaba en mi oficina para tomarnos un café. Y era ella quien estaba ahí. Blanco es, gallina lo pone y frito se come Ana. Un día que ella salió a almorzar, necesitaba un uniforme que ella tenía. Y lo busqué en su escritorio. Y me doy cuenta de que me tenía clonado el WhatsApp. O sea, ya había llegado a unos alcances, pero no se esperaba. La amiga de la confesión no se esperaba eso. Nunca. Ok. Lógicamente tomé evidencia de ello y empecé a reunir mis pruebas porque no me quedaban más dudas. Tenía que exterminar a esa plaga. Le hubieses echado un baigón de eso bien poderoso. Eso sí, tuve que tener mucha paciencia porque siempre que estábamos en reuniones tiraba muchas indirectas. Ese era su estilo y era desobediente en público. Hasta que un día la enfrenté. Obviamente ella negó todo. Le expliqué todo a mi jefa. Le mostré las pruebas que reuní y la mosca, como buen insecto que es, aunque fue difícil exterminarla, como toda cucaracha, salió huyendo ella misma y renunció, no sin antes hacerse la víctima, alegando que no podía convivir en un espacio tan contaminado. O sea, lo bueno de la historia fue que la mosca muerta fue exterminada, aunque no haya sido por la amiga de la confesión, pero ella misma terminó, como uno bien lo dice, ahogándose en su propio veneno. Y es que Flor, teniendo en cuenta lo que dice nuestro psicólogo, ya lo comenté, el doctor Leiva, él, fíjate como que la coincidencia y todas esas características las dice. ¿Cuál es el mejor insecticida de las moscas muertas, de esas personas? La verdad. Cuando la de verdad se descubre, es la muerte pues para esa persona porque queda en evidencia. Quedan en descubierto por completo. Teniendo en cuenta que son personas muy inteligentes, pero son cobardes. Es una de sus características. Okay. O sea, empecemos a cómo vamos a identificar a las personas tipo mosquita muerta. Sí, estos son unos tics para esas personas mosquita muerta. Bueno, ya me adelanté porque dije cuál era el insecticida, que era la verdad. Pero sí darnos cuenta, identificar, porque siempre ese tipo de personas se acercan para averiguar sobre ti. O sea, buscar información que después la van a utilizar en tu contra. Ahora, ese tipo de personas, cuando ya se ven acorraladas,
él pone un ejemplo muy real. Yo creo que algunos en nuestra parte, en algún lugar de nuestra vida lo hemos hecho cuando estábamos pequeños. Tú sabes que nosotros aquí jugamos mucho lo que es el parqués. Sí, claro. Y cuando uno es pequeño y va perdiendo, se voltea al parqués. O voltea al parqués. O daña el juego, Exactamente. Eso es lo que pasa con las personas, sean hombres o mujeres, mosquitos o mosquitas muertas. Okay. Que cuando ya ven que van perdiendo, voltean el juego y se hacen las ofendidas y se van, ¿cierto? Porque no pueden mantener más su papel de víctima o de inofensivos, por así decirlo. Es correcto. Entonces, una de las características es que se hacen los enfermos. Son personas que por algún momento en su vida han pasado alguna enfermedad y quedan como si siempre estuvieran en esa misma condición. Se chupan el dedo. Pero yo he visto personas que ya adultas y tienen ese tipo y que hablan contigo y hacen como esto, como que no es con ellos, como... Okay. Eso es cierto. Su mejor arma, inspirar lástima. No siempre el mosquito o la mosquita muerta va a vestirte provocador, porque el arma de ellos es la seducción. Una cosa es la atracción y otra cosa es la seducción. Entonces ellos son seductores y para eso no necesariamente tienen que vestir... Que provocar. Por el contrario, son muy recatados. ¿Quién lo creyera? Bueno, para que tengas esos tics. Falsa cooperación. Y son bastante aduladores. Lógico, si necesitan información tuya, te van a adular y van a hacerte creer que siempre están de tu lado porque necesitan sacar información. Pero necesitan saber qué está pasando a tu alrededor. Es correcto, necesitan saber de tu vida. Falsos moralistas, falsa bondad. Se memorizan todo, especialmente los trabajos. Utilizan mucho el chisme. Esa es una de sus tácticas. Para hacer quedar mal a sus compañeros se cargan de trabajo. ¿Y quién no ha tenido un compañero así que dice que todo lo hace y que todo lo puede hacer? Pero detrás de eso hay una intención sucia. Claro, porque es que la intención es, si digamos, ellos tienen algo que se llama el deseo. ¿Qué es lo que quieren? Si quieren un bien material, si quieren un trabajo, si quieren estar, digamos, por ponerte un ejemplo, con el novio de una amiga. Ellos en realidad te generan la necesidad de que los tengan cerca. Correcto. Son hipócritas. Que ya eso pues ya sabemos que se ganan la confianza. Y son demasiado educados. Y por consiguiente son envidiosos. Porque si no tuvieran envidia, pues no hicieran lo que fuera por alcanzar el objetivo. No llegaran a esos extremos. Correcto. Entonces, tipsitos que hay que saberlo. Para identificar a los o las mosquitas muertas. Sí, como dicen por ahí, son datos y hay que decirlo. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro segundo confidente. Nuestra querida confidente se identificó como Susana. Dice, hola, soy Susana. Te cuento mi historia porque, como dice el dicho, el que no la conoce está obligado a repetirla. O algo así. Eso escribe ella. Resulta y acontece que yo tenía un matrimonio estable, trabajaba con mi esposo y en nuestra empresa llegó una chica. Se le hizo la entrevista y quedó seleccionada. Mi esposo no estaba tan convencido, pero yo sentí empatía por ella e insistí en que entrara a laborar, ya que era alguien que tenía un hijo y era madre soltera. Grave error, porque si hubiese sabido, lo hubiese fumigado con el insecticida más potente. Ok, o sea, vamos a ver qué tanto hizo nuestra segunda amiga mosquita muerta. Yo creo que esta también va a ser una de esas moscas verdes y grandes. Bueno, el tiempo pasaba y yo empecé a sentir una energía extraña. Cuando ella me veía, no es que quiera ser egocéntrica, pero sentía que me tenía envidia. Poco a poco, la joven en cuestión fue robando protagonista en la empresa. Lo que dijimos ahora de las mosquitas muertas. Van escalando, acercándose más a mi esposo, que era el dueño y gerente. Por lo tanto, tenían que conversar más. Yo entendí esa situación y no le prestaba atención.
Pero algo me llamó la atención. Y era que salían juntos a hacer supuestamente vueltas de trabajo. Cositas que pasan. Ajá. Cosas que él nunca había hecho con otras empleadas. Ese fue mi primer bandera roja y no la vi. Para no alargarles el cuento, empecé a sospechar y un día lo seguí. Y resulta que cuando salían a hacer sus vueltas de trabajo, los encontré comiendo y besándose. Me sentí tan descolocada que quedé paralizada. Mi mente no lo podía procesar. Imagínate, Susana quedó como aparte estudio de una sola pieza. Yo creo. Fui reuniendo pruebas de la infidelidad de mi esposo y del engaño de mi empleada hasta que decidí enfrentarlos. Pero ya fue demasiado tarde. La mosquita muerta había ganado mucho terreno y para no aburrirlo les cuento el desenlace. La mosquita muerta se quedó con mi esposo y mi esposo se quedó con la mosquita muerta. Triste historia. Quedé sola con mi hijo y nuestra empresa desapareció. He superado poco a poco este episodio de mi vida aprendiendo a perdonar y a vivir en armonía. Bueno, me gusta que ella aprendió a perdonar y que pues de cierta forma sanó, está sanando eso que le pasó. Bien, pues, amiga Susana, sigue haciendo su vida y si pueda consigues a otro. No. Y también me gustó que la mosquita muerta sí iba, era por el negocio, por el dinero. Ella tenía claro lo que iba. Sí, al fin y al cabo no le sirvió de nada, porque eso pues ya también se acabó. Entonces, por lástima que digamos que un patrimonio familiar, porque es lo que entiendo de esto, se acabara por malas decisiones, no solamente de la mosquita muerta, sino también del señor. Esposo. Claro, porque fue algo consensuado. Entonces, digamos que no es solamente culpa de ella. Es decir, que nuestra amiga mosquita muerta de la segunda historia ayunó. Porque no logró quedarse con un patrimonio en sí. Correcto. Entonces, digamos que todo eso que hizo fue por nada. Destruyó una familia. Bueno, digamos que tampoco no destruyó todo. En vano en cuanto a lo que ella quería lograr. O sea, que era quedarse con la empresa, pero al final la empresa acabó. Por eso digo que nuestra amiga ayunó. Exactamente. Quería comer y ayunó. Bueno, qué mal por ella, pero se lo merecía. No me siento mal. Bueno, yo creo que si yo hubiese encontrado eso, yo de una vez lo hubiese descubierto. Yo no hubiese esperado pruebas ni hubiese esperado nada. Usted iba con todo desde el inicio. Por todo o nada. ¿Qué habrían hecho ustedes ante una situación de esas? ¿O tienen más historias así de amigas o amigos de ese tipo de personas mosquitas muertas o mosquitos muertos que quieran dar a conocer desde el anonimato o de manera creativa que la puedan hacer llegar? Sí, sí. Bueno, yo creería que a grosso modo pues dimos a entender esta parte y que no solamente es a nivel personal que uno ve este tipo de casos, sino lo laboral. Laboral, exactamente, que es lo que nosotros traemos a colación en este episodio. O sea, es decir que nosotros nos podemos encontrar un mosquita muerta en cualquier ámbito de la vida. Correcto, okay. Sí, en cualquier ámbito. Y fíjate que aunque este sonó un poco más personal, también es laboral. Porque al fin y al cabo ella llegó a esa empresa, escaló y por alguna razón se quedó se lo arrebató. Exactamente. Entonces, más que de pronto cuidarnos, es nunca ser ese tipo de persona, ¿cierto? Cuidar de no ser una persona dañina que busque generar discordia, que busque generar engaños, que siempre donde vaya seas luz. Ok. Y qué bueno que, Aura, por lo menos tú mencionas las características de ese tipo de personas para que de alguna manera nosotros nos blindemos ante esos amiguitos mosquitos muertos. Sí, sí. Y pues sabemos que nuestra información, o sea, nosotros no digo que no podamos abrir el corazón a las personas, pero siempre cuidándonos, ¿cierto? Hay que cuidarnos. Sabiendo como hasta dónde darle cabida a la gente. Hay que tener límites, sí. Exactamente. Bueno, Flor, ya yo creo que he hablado mucho y tú te estás comiendo la lengua porque quieres hablar del siguiente tema. Te estás muriendo ahí sentada. El siguiente tema en el orden del día son esos amigos brinca cortico que se cree dueño de la empresa. Entonces voy a buscar pues la historia para leerla y dentro de esta historia voy a como a subtitular esos tipos de acoso que se presentaron
en esta situación. Vamos a buscar la historia. Esa historia, obviamente, la persona que confesó, ¿dio su nombre o también la quiso mantener en anonimato? No quiso ni siquiera mencionar la empresa donde pasó, ni nombres, ni nada de eso. Bueno, la historia empieza así. Todo vino porque ese compañero Brinca Cortico, que se cree dueño de la empresa, me escuchó decir que ese día no me podía quedar después del horario normal de salida. Y agárrense porque aquí viene lo bueno. Y van a conocer los casos de acoso laboral que se desencadenaron. Ese mismo día, cuando ya venía mi mejor mototaxi para mi casa... Voy a hacer una pausa ahí. O sea que era normal en esa empresa que las personas se quedaran después del horario laboral. Y además de eso era que casi obligatorio, porque si me estás diciendo que se molestaron porque era recurrente que se quedara la persona y ese día no pudo, siendo su derecho salir en su horario habitual. O sea que ahí estamos viendo de entrada que pinta mal. Sí, nada que ver. Pinta mal. Entonces, es de esas empresas como que ponte la camiseta y sal a las 9 de la noche para que me demuestres que me quieres a la empresa. Tipo eso. Ese mismo día, cuando ya venía en mi mejor mototaxi para mi casa, me llegó la notificación de una reunión virtual urgente de una supuesta licitación. Y digo entre comillas porque no era nada sino gadejo. Ya ustedes saben qué es gadejo. O sea, era como venganza. Era como ganas de incomodar. Sí, era vengarse porque se fue, entonces ahora te voy a joder. Te voy a joder, exacto. Bueno, eso fue lo menos grave que me hicieron. Al día siguiente llego y me notifican que ya yo no iba a hacer las funciones que venía desempeñando. Aquí estamos hablando de entorpecimiento laboral, Ley 1010 del 2006. Bueno, empecé a hacer las nuevas y pocas actividades que me asignaron a partir de ese día. Pero entonces me empezaron a medir por las funciones que ya no realizaba, persecución laboral. Es decir, por las que habían firmado el contrato la persona. Pero que ya le habían dicho que no hiciera, sino que ya ahora vas a hacer esto. O sea, lo que hicieron fue minimizarla laboralmente. Correcto. Pero medirla por lo que ya no hacía. Total, que se inventaban situaciones tipo, no, que esto no está hecho, que no se cumplió a tal cliente, que esta actividad no se ha realizado y la culpa siempre recaía sobre mí. No podía defenderme porque siempre que llegaba me enteraba de eso, era al día siguiente después que especulaban tantas cosas. Pausa. O sea que el chisme era el que reinaba. Reinaba. Buen punto, porque ahora que tú termines, qué pena que te interrumpa tanto, pero es que no me puedo contener, porque esto no sé qué me da adentro. No soy una persona. Yo no soy una persona que soporte ese tipo de injusticias. Y por lo general, pues las personas que no me conocen, pero pues ya los que me conocen, tú que me conoces, sabes que yo inmediatamente hablo. O sea, yo no me quedo callada. Y si hay algo que no me parece, así pues de la manera, pues digamos, más respetuosa, no necesariamente utilizar palabras soeces, pero lo manifiesto de inmediato y no me presto para ese tipo de situación. Correcto, pero como hablamos de que habían cosas de que esa persona se enteraba después y como está el chisme y sabemos que es una estrategia de mosquita muerta, la mosquita muerta, cuando finalice si quiero hablar un poco pues de chisme. La cosa siguió escalando. Un día saqué cucarachas de mi bolso. Salí a almorzar, dejé el bolso en la oficina y en la tarde fui a sacar algo. Toma, 2 cucarachas adentro del bolso. Calculen el nivel de locura. Llego una mañana a laborar, ya me encontraba bastante, la situación me estaba empezando a enfermar y me encuentro con el comentario de que yo había hecho llorar a un compañero, situación que desconozco hasta el día de hoy. Cosa que ni siquiera sé por qué pudo haber llorado. La tapa de la caja fue que el compañero envidioso Brinca Cortico era quien solo conocía los precios para cotizar. O sea, el sapo. El sapo por el que inició la historia y desencadenó toda la situación. Y debíamos presentar una licitación. Como todo sapo, sabía hacer el trabajo de los demás, hablar del trabajo de los demás, pero no sabía hacer el de él. O sea, se ganaba el puesto, era despotricando a los demás. Correcto. Ok. Faltaba un día para eso y nunca pasó los precios. Yo preocupada decido notificar a los jefes la situación. Nena, yo todavía de buena fe y de qué buena onda, qué buen corazón,
Me voy el día en el que se debía entregar la licitación a las 6:30 de la mañana. A ver si alcanzábamos a sacar eso adelante y lo he llamado. Me contesta en un tono altanero y amenazante y me dice: que te pusiste a boletearme. Voy a coger todos los grupos de la empresa y te voy a boletear también. Términos un pocos profesionales y pues que no quedan bien en un ámbito laboral. Esto se conoce bajo la ley 1010 como intimidación laboral. Ya yo estaba en un punto que me daba igual todo y le dije 2 cositas sencillitas. 1, si tiene razones y pruebas para boletearme, hágalo. 2, yo no le tengo miedo a usted porque usted es hombre si eso es lo que cree. Lo chistoso de todo y el final de la historia se resume en que ese amigo brinca cortico también tiene características de poco hombre. Es que es lo chistoso de todo, y aquí es donde uno dice, o sea, ¿qué está pasando? Ese compañero se encerró el día que le dije esas palabras en la gerencia a llorar, según que porque yo lo traumé con las 2 cositas que le dije. En fin de cuentas, nunca tomé cartas en el asunto, porque el comité de convivencia laboral de la empresa era solo una figura manipulable que estaba al tanto y al manejo de la gerencia, pues sabía que mi caso no iba a causar ni iba a pasar de ahí. Se iba a convertir más en otro chisme de pasillo de los tantos que habían allá. Nunca denuncié. Esperé los 5 o 7 días en los que se acababa mi contrato y dije que por allá ni volvía. ¿Ustedes qué habrían hecho ante esta situación? Bueno, ¿yo qué habría hecho? Yo ni siquiera lo hubiese puesto en conocimiento del comité de convivencia laboral de la empresa, teniendo en cuenta que era una figura. Yo me hubiese ido ante otras entidades y hubiese elevado inmediatamente. Tomar cartas en el... Correcto, y hubiese elevado inmediatamente mi denuncia, porque las personas se respetan, ¿cierto? Sí, pero ojo, aquí hay un paréntesis. La denuncia en el comité de convivencia sí debía hacerla, así no pasara de ahí, porque cuando ya tú pasabas al ente externo tenías una prueba de que tú sí quisiste manejarlo en primera instancia con la empresa como es el deber ser. Pero inmediatamente tú lo puedes poner en conocimiento, lo puedes poner en conocimiento ante el inspector de trabajo, y a su vez pues inicia también el proceso de vigilar de que se realicen de acuerdo a lo que establece la empresa. Recordemos que las empresas tienen un código de ética. Correcto. Ahora, de todas maneras, vamos a mirar. Es correcto, un código de convivencia, y que ahí debe estar marcada la ruta para poder tomar como esos casos, saber qué se debe hacer en ese tipo de casos. Entonces, pues sí, yo inmediatamente lo hubiese hecho. 1 o 2, tampoco me hubiese dejado intimidar un tipo de esos que me va a decir a mí, me va a gritar, por Dios. Yo creo que en mi mundo eso no pasa. En mi mundo no pasa. Pues qué alcance tenía ese compañero brincacortico ya dentro con... A mí me parece... De gerencia, yo te voy a decir una cosa. No quiero pues... El tiempo que tenía y pues qué tanto tiempo llevaba ahí en la empresa. De todas maneras, yo pienso... Al final eligió su tranquilidad. Sí, o sea, está bien que eligiera su tranquilidad, porque ningún trabajo te cueste tu paz mental. Pero sí me hubiese gustado que dejara un precedente. ¿Por qué? Porque si lo hicieron con esa persona, es porque ya está acostumbrado a hacerlo. Exactamente, y lo van a hacer con otra, hasta que llegue algún día alguien que realmente les ponga un par y diga, ok, no vas a seguir jodiendo más a la gente. Okay. Y eso es lo que realmente se debe hacer. Ahora, me parece a mí que hay una complicidad de la empresa, porque la empresa no debe permitir eso. Si existe ese tipo de, inmediatamente, pues deben tomar cartas en el asunto y no dejar que eso continúe. Entonces me parece que si existe complicidad y para qué quiero estar en una empresa. Ese tipo de ambiente allá está normalizado, de ese ambiente laboral. Ok, entonces eso no es una buena empresa. No es un lugar... no es un lugar para trabajar. No es un lugar para estar. Lastimosamente es así. Y creo que la plata no sustituye claro. eso. Nosotros, tú hablaste... De acoso laboral, más sí, de acoso laboral, pero hablamos también de ese chisme, ¿cierto? Sí. Que es una táctica que utilizó esa persona, porque si él fue a la gerencia y lloró, contó la versión de la historia que a él le convenía. No estuve
en ese escenario, pero no hay que ser como que... Sí, no hay que ser divino como para saber qué pasó. Sí, para uno saber qué pasó. El chismoso es una persona... Bueno, primero el chisme, antes del chismoso. El chisme es algo que se cuenta que puede ser verdad o puede ser mentira. Y si es verdad, la intención de la persona chismosa es hacer daño. No son palabras mías, son palabras del doctor Leiva. No quiero que me acusen de consulta. Sí, no quiero que de pronto me acusen de robarme información. Sí, información. Que tuvo un estado de enamoramiento, de pronto algo que quería tuyo, que quería ser como tú, y su misión es hacerle daño a esa persona. Ahora, cuando hablan de ti, mucha gente, y eso lo he visto, que cualquier cosa que le pasa, un estado. No, que me dejé ahí, me duele el corazón. No, que para esos chismosos que hablan de mí. No, cuando usted hace eso, le está dando más poder al chisme. Lo mejor que tú puedes hacer cuando hay algo tuyo es ignorarlo. Que si no, estás queriendo decir, eso es cierto. Y tomártelo como suave, ¿cierto? Que hablen. Sí, que sea, yo no sabía que yo era así. Como dijo Silvestre, ¿qué no han dicho? ¿Qué no han dicho? Exactamente. Y tener tus pruebas, ir recopilando tus pruebas. Y ya después, cuando tengas la oportunidad, mi hermano, búsquese un abogado y demande. ¿Por qué? Porque así es que se le calla la boca a los chismosos, porque están mal acostumbrados a que siempre están difamando a las personas. Destruyendo la imagen de los demás. Sí, entonces esos chismosos, por favor, cállese, ciérrese la boca, póngase un cierre y cosas. Ahora, hay una táctica, hay algo que se llama los 3 filtros de Sócrates frente al chisme y las mentiras. ¿Cierto? Okay. Entonces, ¿cuál es el primer filtro? El filtro de la verdad. El segundo filtro es el de la bondad y el tercer filtro es de la utilidad. Me voy a robar aquí un espaciecito de la historia, pues, a que hace referencia a eso para que lo entendamos. Cuenta la historia de que cierto día un conocido se acercó al filósofo y le dijo, ¿sabes lo que escuché acerca de un amigo tuyo? Sócrates le miró y respondió, un momento. Antes de decirme qué vienes a contarme, quisiera explicarle un triple filtro a esa información. ¿Un triple filtro? Inquirió extrañado su conocido. Okay. Exacto. Antes de que hable sobre mi amigo, será buena idea dedicar unos minutos a filtrar lo que me vas a decir. Y prosiguió. El primero de los 3 filtros es el filtro de la verdad. Dime, ¿estás absolutamente seguro de que aquello que me vas a decir de mi amigo es verdad? No, dijo el hombre. En realidad solo lo escuché. O sea, un teléfono roto. Como verificar la información. Un teléfono roto. Okay. Bien, entonces realmente no sabes si lo que me vas a decir es cierto o no. El segundo filtro es el filtro de la bondad. Dime, ¿es algo bueno eso que vienes a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces, añadió Sócrates, tú vienes a decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Veamos si lo que vienes a decirme pasa el tercer y último filtro. Ok. O sea, ya está quedando descubierto el chismoso y las intenciones. Está dando filtros, verificar que sea verdad o mentira lo que te van a decir. Y si es bueno o es malo. Ok. Este último filtro es el filtro de la utilidad. Dime, ¿es útil para mí eso que vienes a contarme de mi amigo? No, realmente no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que vienes a decirme no sabes si es cierto, no es bueno y no me es útil, ¿para qué decirme? Eso es como cuando uno dice, te pregunto, ¿eso que me estás diciendo afecta o no afecta el precio de la yuca? Entonces, cuando alguien te va a contar a ti un chisme de otra persona, lo primero es, ¿por qué me lo cuentas a mí? ¿Que quieres que yo replique una mentira? No lo voy a hacer. ¿Listo? ¿Eso es cierto o es mentira? Porque ya al tú decirle a la persona que te diga por qué te lo va a contar a ti y no se lo cuenta a otro, no, que un pajarito me dijo, que por ahí me dijeron, nada que ver con eso. Nada de pajaritos, si están los pajaritos, saque ese pajarito de la jaula y póngalo a volar. Pero aquí nada de chisme. Usted no se puede prestar para destruir la imagen de otra persona.
porque a ti no te gustaría que destruyeran tu imagen. Y de hecho, aunque el chisme no parezca tan grave, la ley contempla, hay hasta sanciones por un chisme, para que lo tengan claro nuestros amigos chismosos. Correcto, porque lo habíamos dicho, lo que busca es dañar la imagen de una persona. Entonces, pasando a lo que hablamos del acoso, ¿cierto? Que dijimos que íbamos a aterrizarlo. Tenemos que hay diferentes tipos de acoso laboral, diferentes tipificaciones. Se encuentra la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral, la desprotección laboral. Ojo, cuando no los afilian al sistema de seguridad social, acoso laboral, ¿lo oyeron? Cuando están desprotegidos. Maltrato laboral y persecución laboral. Entonces, nosotros estamos hablando aquí sobre acoso, pero no le dijimos a la gente qué era el acoso, ¿cierto? El acoso se entiende por toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o incluir la renuncia del mismo. O sea, es decir, que el acoso no solamente tiene que venir de un jefe superior, sino que de cualquier persona que comparta contigo en el entorno laboral. Correcto. Y que recuerde que debe tener una relación directa, o sea, debe establecerse, es correcto. Ojo, que no vayan a confundir de pronto esas personas que trabajan infortunadamente con un contrato de prestación de servicios y como estamos cumpliendo horarios y todo, que no es el deber ser de ese contrato, porque al final ese es cuando somos prestadores de servicios somos un proveedor, no un trabajador, que se encuentra en una situación de esa y quizás vaya a querer tomar cartas en el asunto. En este caso como que no aplica para este tipo de contrato. Claro está que si yo tengo un contrato por prestación de servicio, yo demuestro que existe subordinación y se cumplen los elementos de un contrato de trabajo automáticamente. Ok, eso puede ser hasta un acoso laboral cuando tengo que cumplir todo, pero mi contrato es por OPS. Correcto. ¿Dónde encontramos estas definiciones? En la ley 1010 de 2006. Sí. Cualquier persona tiene acceso a eso. Busquen en Google, así como buscamos los capítulos de, no sé, de las novelas turcas, de las series coreanas, mejor dicho, de infinidad de cosas. Existe en la norma, se encuentra en internet. Y si tenemos alguna duda, pues el Estado, el Ministerio de Trabajo brinda pues la asesoría. Puedes ir a la oficina de trabajo en todas las ciudades. A ese amigo que conoce de leyes, abogado, conocido. Y, pues, pero nunca traguemos entero, o sea, no nos quedemos callados. Ahora, estábamos hablando, bueno, ya hablamos de las tipificaciones, pero nosotros, ahorita que hablamos, dijimos que debía existir reglamentos de trabajo, ¿cierto? Que son los que deben establecer la guía para que nosotros, ¿cómo serán las conductas para trabajar allá? Es correcto. Entonces, eso se considera, según esta ley, medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Dentro de las medidas preventivas están los reglamentos de trabajo, que son los mecanismos de prevención de las conductas del acoso laboral y establecer un procedimiento interno confidencial y conciliatorio. Además de que debe existir un comité de convivencia laboral. En muchas empresas se llama COCOLA, en otras se llama COCOLAB. Y recordemos que esto tiene representantes tanto por parte del empleador como por parte de los trabajadores. El número de esos representantes depende del número de trabajadores de la organización. Correcto. Y recuerde que ellos deben tener sesiones donde regularmente se deben reunir. Ordinariamente cada 3 meses. Ok. Y cuando ocurre un caso de acoso, que requiere de acoso, dentro de las 48 horas, como lo establezca la organización, después de presentarse. Esas son las sesiones extraordinarias. Ok. Ahora, nosotros hablamos ahorita de que estábamos mencionando que también podemos colocar en conocimiento esto de los entes, ¿cierto? ¿Qué nos dice la ley? ¿Cuáles son esos entes? Que podrá poner en conocimiento, además de la empresa, del inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos,
de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o la Defensoría del Pueblo. A prevención, la ocurrencia de una situación continuada y sostenible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa la prueba sumaria de los mismos. Okay. Ahora, también hay personas que pueden denunciar un falso acoso. Para esas personas también hay una sanción, porque nosotros no vamos a partir del hecho de que todas las empresas son malas. Hay empresas que son muy buenas y hay personas que se aprovechan de eso. Entonces, ahora, tratamiento sancionatorio del acoso laboral. Para los que pensaban, ay, no, es que eso se queda así, no. Existen varias sanciones. De acuerdo, pienso que sí. No pienso, o sea, lo dice la ley, a la gravedad de los Pero hechos. Pero yo quiero nombrar como la de pronto mucha gente le interesa, que es como la más común. La pecuniaria. Okay. Entonces dice que pues la sanción pecuniaria es una multa entre los 2 y 10 salarios mínimos legales vigentes. Imagínate, figúrate tú. Nada más por eso. Obviamente hay situaciones en las que se debe restablecer el contrato de trabajo, si se causa algún daño a la persona físico, psicológico, dice que la empresa deberá pagar a las entidades prestadoras de salud y aseguradoras de riesgos laborales el 50% del costo del tratamiento de la enfermedad profesional. O sea, no es cualquier cosa de la que estamos hablando. No es cualquier cosa. Entonces, eso es para llamar a que las empresas tengan conciencia y a que las personas también sean conscientes del daño que le generan a otras. Y de que nosotros también sepamos que hay un respaldo para enfrentar ese tipo de situaciones, o como que me salí de allá porque me hacían bullying, pero, hombre, yo puedo como que tomar cartas en el asunto y el gobierno me puede respaldar, por así decirlo. Hay una ley en contra de eso. De hecho, es deber de las empresas educar a los trabajadores en cuanto a esta ley, para que todos pues tengan conocimiento de que esto existe y de cómo pueden pues respaldarse. Ahora, para esas personas que mienten y que denuncian falsos acosos laborales, también existe una sanción que va entre medio y 3 salarios mínimos legales vigentes. Sabemos que el salario mínimo legal vigente actualmente en Colombia está en 1.423.500, o sea que el medio salario sería 711.750. Es decir, que eso sería lo mínimo que pagaría esa persona por un chisme. Sí, digamos que sí. Ya saben que el chisme vale y toca pagarle a otro. Y los 3 salarios mínimos, que sería lo máximo, se daría un valor de 4.270.500 pesos. Bueno. Entonces, reflexionemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Y que si somos víctimas, se puede pues también sí, que si somos víctimas tenemos que hacer valer nuestros derechos. Claro. Llenarnos de prueba, porque lo más importante es pues de que se pueda soportar esa denuncia. Lo más, como decía ahí, la sumaria, la prueba como sumaria de que, me están haciendo acoso por esto. Bueno, Flor, yo creo que llegamos al final de nuestro primer capítulo. No haberlos aburrido, que sea pues totalmente interesante la temática. Vamos a estar... Puede que hayan otros capítulos de historias aterradoras laborales. Esto era un abrebocas. Sí. Y esperamos pues que ustedes nos hagan llegar sus historias, que sé que las tienen. Yo sé que siempre hay una cosa que supera a la otra. Uno dice, no creo que exista una persona que le pase esto que a mí me pasó, pero sí existe. Sí existe. Pues, definitivamente sí lo hay. Bueno, esto es un espacio para tratar pues muchísimos temas. El mundo está lleno de cualquier infinidad de temas, de conocimiento, y la idea pues de nosotros es siempre investigar un poco, hablar de eso, de dejar como un espacio educativo, de que, pero también de reírnos, charlar, de
de salir como de la cotidianidad. Pues lo ideal, pues de ahora en adelante, pues traer invitados, tratar de tener personas que siempre pues nos acompañen y nos puedan orientar. Ojalá que pues las personas puedan... Se motiven. Sí, y dejen como sus preguntitas y nosotros tratar de irlas respondiendo. Exactamente. Entonces, pues gracias por su apoyo, por mirarnos. Espero que nos continúen viendo, que nos tengan en cuenta. Nuevos videitos. Y como dice una amiga por aquí que conocemos, que no nos funen. Entonces, no nos vayan a funar, por favor, que este es nuestro primer video. Sí. Gracias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y muchas gracias a Brie Studio por su apoyo en este primer capítulo. Nos sentimos pues muy cómodos, muy confortables. Pues hubo un acompañamiento que fue quien nos hizo Brie, que fue la encargada de la producción. Quienes quieran hacer este tipo de cosas pueden contactar a Brie Studio, que brinda estos servicios. También pues va a dejar la información de su contacto en este video. Sí. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que podamos pues ayudarlo, asesorarlo, cuente con nosotros. Y ya saben, nos encontramos en la misma dirección siempre. En la calle del medio. Así es. Chao. Chao. Por la calle del medio.